La floresta somos todos. Y vamos a leer la Biblia de Santiago 1, de los versículos 2 al 11. Amados, escucho que a partir de ahora, bueno, la semana pasada, el martes pasado, yo di una introducción del libro de Santiago Escuela y dimos un repaso por la Biblia, hablando de la importancia de la palabra, porque el centro del libro de Santiago es sed hacedores de la palabra, y no oidores olvidosos. Entonces, hoy ya vamos a iniciar en este capítulo 1, del 2 en adelante. Voy a leer. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Así se dice ya. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros y que les falte nada. Ahora, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pidan fe, sin dudar nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de la comisión mide, debe sentirse orgulloso de su alta actividad, y el rico de su humilde condición. Perdón, leí mal. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esa se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amado Señor, vamos a meditar en tu bendita palabra. Ahorita cantábamos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y está aquí para sanar, para liberar, está aquí para enseñarnos como el buen mes. Rogamos, Espíritu Santo, que nos conduzcas a la verdad, que nos ayudes a entender la bendita palabra. Pero que esta palabra vaya más allá de informarnos, sino que se pierda en vista y que guíe nuestro diario caminar. Es el anhelo de nuestro corazón. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el tema que vamos a estudiar esta noche es la actitud del cristiano ante las situaciones difíciles. La actitud del cristiano ante las situaciones difíciles. Amados, todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Tenemos que enfrentarnos a algún tipo de adversidad que nos va a traer inevitablemente dolor, malestar, frustración o sufrimiento. Y resulta que no podemos escapar de esta adversidad, que a veces parece que nos rodea. Pero sí podemos enfrentarnos a ella de una manera positiva, útil y constructiva, amados de Dios, que nos haga más fuertes y nos ayude a crecer. Nos ayude a crecer. Y permítanme compartirles una pequeña historia que tiene que ver con este asunto. Había una joven que se quejaba de la vida y se lamentaba que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante. Cada vez estaba más desanimada, cansada de luchar sin obtener ningún resultado. Parecía que cuando se solucionaba un problema, parecía oro. Así que esta muchacha estaba angustiada, desesperada, no sabía qué hacer, qué hago con mi vida, etc. Su papá era un cocinero. Y un día, miren lo que dice papá, la llevó a su lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las colocó en fuego. Yo creo que se aprieta por mi estaré para que la compartan con otros. 3 ollas con agua y la llevó al fuego. Luego tomó, bueno, antes de eso, dejó que el agua empezara a hervir. Así que empezó esa agua y se calentó tremendo. Ahora, cuando ya el agua está hirviendo, él coge, en una de las ollas, colocó una zanahoria. En otra olla, colocó huevos. Y en la última, colocó granos de café. Granos de café. 3 ollas, agua y nieto,
En una que colocó zanahoria, en la otra huevos y en la otra café. Listo. Ahora, a los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó los huevos y los colocó en el recipiente. Sacó la zanahoria y las puso en un plato. Y finalmente colocó el café en un tazón. Hija mía, ¿qué ves? Aquí, fíjate. Hija mía, ¿qué ves? Y la muchacha dijo, huevos, zanahorias y café. Pues porque ve. El hombre le dijo, saca. Y le dijo, tocar a zanahoria. Así lo hizo la joven y notó que estaban perdidas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Y observó que estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su exquisito sabor. ¿Qué significa todo esto, padre? Preguntó sorprendido. Él le explicó los tres elementos que cada uno de ellos había enfrentado la misma adversidad. Que los tres elementos enfrentaban la misma adversidad. Agua y viento. Escuche bien. Los tres enfrentaron ¿qué cosa? Agua y viento. Pero los tres habían reaccionado de manera diferente. Entonces, mirad que esto es bonito, me encantó. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había hecho blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua frágiles y después de estar en el agua hirviendo, se había endurecido. Y escuchen esta otra fascinante. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, los granos de café habían cambiado el agua. ¿Cuál de los tres elementos eres tú? Le preguntó el papá. Eres una zanahoria que parece fuerte pero de buen vestir y pierde tu fortaleza ante el dolor. Eres un güero que comienza con un corazón maleable, pero después de una fatalidad se ha vuelto todo inflexible. O eres un grano de café. El café cambia en agua hirviendo, el elemento que el causador. Ahora yo resalté esta frase. Cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, donde está más caliente que quema lo que sea, el café alcanza su mejor sabor y aroma. Y no solo eso, sino que mejora su alcalidad. ¿Verdad? Entonces un café delicioso y uno lo toma, pero las personas que están alrededor, ¡ay, qué aroma tan delicioso! Aprendamos esta noche a enfrentarnos a la adversidad con fuerza y sabiduría. No solo subiremos menos, sino que mejoraremos el mundo a nuestro tal alrededor. ¿Están conmigo enchufados? Hablemos un poquito de Santiago, porque es precisamente Santiago quien nos habla de manera fabulosa sobre este tema. Santiago, hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén. Él escribe a las iglesias diseminadas. Por ejemplo, esta es una de las cartas que se conoce como cartas universales, es decir, para toda la iglesia en todo lugar. De las cartas del Nuevo Testamento, él es la que más trata temas de la vida práctica. Usted quiere aprender a vivir de una manera práctica, más que teórica, estudie el libro de Santiago. Y es donde vamos a hacer todos los paros, ¿verdad? Esta fue una de las primeras cartas y se escribió más o menos antes, unos añitos antes del año 62 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Santiago fue ejecutado, fue decapitado en el año 62. Los cristianos están siendo perseguidos y están siendo dispersados. Un siglo antes, estoy dando todo el contexto histórico, un siglo antes, Pompeyo, que fue un emperador romano, había dimitido del territorio de Judea. Y muchos campesinos judíos se habían quedado sin tierra. Había altísimos impuestos colocados por Herodes que llevaban a la quiebra a muchos agricultores. Muchos campesinos trabajaban como arrendatarios, otros se convirtieron en obreros, otros en asalariados.
Ustedes saben que en tiempo de Jesús había un hombre llamado Simón el Celote, que Flavio Josefo, un historiador judío, habla de él como si fuera un sicario, etcétera, que estaba metido ahí entre los 12 de Jesús. Pero los celotes se caracterizaban precisamente porque defendían a los pobres y a los necesitados en Israel. Y mucha gente entonces tenía simpatía por ellos, porque imagínense, situaciones como estas, a nadie le interesa, pero este pequeño grupo, que eran considerados como si fueran revolucionarios, que cobraban o tenían simpatía de parte del pueblo porque ellos se retis. Así que imagínense ver la situación en la que se encontraba el pueblo. En medio de esta situación es donde describe Santiago, porque todas estas son dificultades que al apóstol ese va a ser, todo se solucionará su. Y es aquí donde la escritura responde a la convicción de los seres humanos, de que este librito limbo que nosotros tenemos, que tiene en su mano, más que un libro teórico para ostento o informarse, no, tenemos un libro de vida que orienta nuestro caminar en medio de las diferentes situaciones de la vida. Amén. Así que hay que aprender a apreciar este libro para que nos guíe y nos oriente en nuestro caminar de cada día. Santiago está argumentando así toda esta temática. Y vamos a ver 3 asuntos que nos hablan sobre este asunto de cómo enfrentar, ¿qué cosa? La situación. Las diferentes situaciones y quizá. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Lo primero es, deben mantener gozo en medio de las pruebas. Debemos tener gozo en medio de las diversas pruebas. Oigan, esto suena así como un poquito raro, ¿no? Supone que uno está bien mal y uno está como pelando el diente y qué sé yo. Ahora, visto desde la perspectiva de la gente secular que no conoce al Señor, podrían decir, pero esta gente hipócrita. El problema que tienen bien tremendo. No vienen a pagar el arroyo. Está que le van a hacer la samir. Y por allá está subiendo y dándole gloria a Dios. No tiene sentido. Para ellos, por eso la palabra dice que le van a decir locura para que se pierden. Porque ellos no entienden eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso de los santos? Entonces aquí Santiago presenta en este primer asunto 2 cosas importantes. La actitud correcta ante las dificultades, porque estas dificultades le darían mayor fuerza. Y la fortaleza ante las dificultades los conduciría a la madurez espiritual. Recuerden que esto tiene que ver con la anécdota que acabamos de compartir. ¿De acuerdo? ¿Cómo se convirtió la zanahoria de té? Después que estaba dura, en platinas. El huevo, después que estaba blandito, se convirtió en duro. Y el narindo de café que pasó por el lado invierno, cambió de lado. Cambió de lado, cambió la circunstancia. Amados, nosotros conocemos un dicho que hemos dicho siempre por ahí, casi que se convierte en una frase de Gaón. Y esa frase de Gaón tenemos que transformarlas en frases reales. ¿Qué problema que no nos destruye nos hace más fuertes? ¿Han oído eso? Pues debe cobrar sentido pollo. O sea, debe dejar de ser un dicho, porque ya es una verdad. El problema lo acaba por nosotros, nos hace más fuertes. Es decir, pero depende de cómo nosotros lo enfrentamos. De cómo lo enfrentamos. Entonces, la propuesta de Santiago es que los cristianos debían más tener buen ánimo en medio de las pruebas. ¿Y qué es lo que ellos debían hacer? Tener por sumo gozo. ¿Cuántos halléis en diversas escuelas? Tener por sumo gozo. El término tener implica, miren, fíjense, sean buenos observadores y apliquen en su corazón y en su vida la alegría y el gozo cuando se encuentren en San Pedro. Se decida. Alegres cuando el Señor habla de que el gozo es nuestra fortaleza. Allí detrás harían unos elementos que enseguida vamos a mirar. Pero cuando nosotros nos alegramos y nos reímos de los problemas, ¿qué puede haber detrás de eso? Nos estamos juntando del problema. Nos estamos burlando y mira, abrimos la alacena y hay un ratón allá, está comiendo en el frío. No hay que comer en esa alacena y yo veo eso y suelto la carcajada. Oye, ¿tú estás loco? ¿Ustedes se imaginan que estás enfermo? Sí, voy enfermo y le voy a la gloria, no sabe qué le pasa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo ese tipo de cosas? Que Santiago nos muestra 2 cosas interesantísimas a partir de ahí. Pero, amados, el gozo al cual se refiere es un gozo sobrenatural. Escúcheme, es un gozo sobrenatural.
no es el gozo que el mundo da. No es la paz que el mundo da. El gozo del mundo es cuando llega. ¿Sí? Entonces, vayan y llega usted contento. Hasta que llega a la casa, llega la cosa y se lo equipa todito. Ya, a ver, le llegó el costo. Y luego te dicen, no, le dan el masaje. Eso es un pésimo chiste, pues. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que se espera durante 30 días que se va en menos de una hora? Un sueldo que. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad de deudas que hay para aquí, para allá, para esto, aparte, y ya se quedó sin 50. Ya se acabó. Ya se acabó el dos. ¿Verdad? Lo estoy sano, invinco, el pataleo, y apenas me veo. Le duele aquí. Y en cambio a ti también. Y como nos dicen ahora a los adultos mayores, a los que tenemos ya cierta juventud, acumulan, ¿verdad? Se salteanos pronto, por favor. Eso nos anima, nos alienta. En fin, no es antiguo. Lo que pasa es que tienes ya bastante juventud acumulada. Eso era bonito, ¿no? Eso era bonito. Entonces, el cerebro ya está achacado. Ya perdió el gozo. No, señor. Esté enfermo, esté enfermo, me gozo. Pero ¿sabe por qué? Detrás de eso hay una palabra grandísima. Y me gozo. Porque en medio de las circunstancias, yo tengo esperanza que Dios está en control. Ahora, doctor, y hoy esa, vengo, están a hacer cosas maravillosas. Oiga, conserve esa su. Cuando los cristianos asumen esa actitud, es por dos razones. Y Santiago nos da dos razones. La primera de ellas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aparecen un par de palabras aquí. Parece fe y aparece paciencia. ¿Qué es eso? ¿Cuándo? Estados en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. ¿Sabe qué está sucediendo en la vida del creyente? Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. Y aquí, hermanitos, estoy que me con un grito reloj, pero no. Aquí es donde tenemos que aprender. Al saber esto, que en medio de la situación compleja, Dios está probando mi fe, no es para destruirme, es para que yo crezca. Para que yo crezca. Esto debe llevarnos a dejar de renegar. Esto debe llevarme en el mismo instante a la reflexión. O sea, Señor, que esto que a mí está pasando, tú quieres hacer algo con esto en mi vida. Hijito, hijita, sí, sí. Es que, y es que me están pagando mal en la empresa. Ay, yo estoy que exploto e insulto al que sea. A partir de ahora empieza, Señor, te estoy tratando de enseñarme algo aquí en medio de esta situación. Es decir, observar cada situación ahora de una manera distinta. No desde la perspectiva de la queja, sino desde la perspectiva del propósito de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan la predicación de domingo? ¿Qué fue lo que vieron los 10 días? Lo mismo que vieron los dos, no fue problema. Se fijaron en lo malo, Dios se fijando en lo bueno. Resultado, empezaron a renegar. Y el resultado de estar renegando y de estar chismoseando y de estar hablando por fe, entre juicio para ellos. La destrucción para aquellos mismos. Entonces, ¿se acuerdan de cómo terminamos? ¿Y qué fue lo que hablaban para seguir así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muerte de todos los enemigos. Entonces, el punto aquí, más que estar renegando, es saber que tenemos esperanza en medio de esa situación porque Dios está con nosotros y está de nuestro lado. Y Él que está haciendo en esa prueba de fe. Déjenme y los llevo a Deuteronomio 13, capítulo 3, capítulo 18, donde el Señor está hablando a Moisés. Cuando se levante en medio de pueblo, profeta o soñador de sueños, y haga milagros. Dios mío, si la gente se va detrás de eso. Y haga milagros. No basta creer en ese soñador de sueños o en ese profeta. O que Dios está permitiendo eso para probarlos a ustedes, para ver si es verdad que ustedes llegan. Ay, qué bueno que no hubiera problema, ¿verdad, muchachos? Y el asunto no es ni orar ni interceder. Señor, te pido que yo no tenga problemas, no se puede cobrar eso. Más bien, aprendamos cómo enfrentarlo los COVID. Porque en este mundo cayó siempre va de corriente. ¿Oyó?
Entonces, más que pedirle al Señor que no haya problemas, es pedirle al Señor, ya vamos a ver enseguida, qué hacer para enfrentar problemas. Eso es lo que tenemos que aplicar. Entonces, la primera razón es que las pruebas fortalecen nuestra fe. Esto es así porque el cristiano no tiene una vida incierta, sino que sabe en quién está fundamentada su fe. ¿De quién? De Jesús, que es el autor, consumador de la fe. Pero hay otra razón. Las pruebas ayudan a desarrollar la vida cristiana. Las pruebas ayudan a desarrollar. El argumento de Santiago sigue este orden. Todo creyente desea madurez. La madurez viene como consecuencia de la perseverancia, y la perseverancia se cultiva, la paciencia se cultiva en medio de las situaciones difíciles. En una comunidad escuché a alguien decir que una persona le decía a una hermanita, hermanita, no le doy al Señor por paciencia. No le diga, Señor, dame paciencia de esta situación, porque el Señor lo que le va a mandar es problemas. Así no que es, dice. Así no, el Señor sabe lo que necesitas para que crezca tu fe. Y nuestra fe va a crecer en medio de las dificultades, porque es ahí. Es así. ¿Dónde está la tierra? ¿Lo donde está el agua y miel. Dice el proverbista, el sabio aprende pronto, pero el que el necio chupa una y otra vez hasta que aprende. Pero aprenda. Y desde que le dijimos, lo dijimos el domingo, Señor, entrego mi vida a ti, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y el Señor se tomó eso en serio, y va a hacer lo que sea para formar en ti y en mí el carácter de su Hijo Jesucristo. Bien, es que allá tenemos que ir. Muy bien, vamos a un segundo asunto. El segundo asunto es, debemos buscar a la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante la prueba. Ya empezamos a aterrizar un poquito más. Listo, porque llega la prueba. Uy, tiene esa dificultad tan tremenda. Yo sé ya que mi fe va a ser probada porque es para que mi fe crezca. Pero, ¿y eso que está haciendo el Señor? ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Cómo enfrento eso? Ahora, la palabra del Señor. En medio de esas situaciones, ¿sabe lo que más necesitamos? Sabiduría para saber qué hacer y cómo hacer. Sabiduría es lo que necesitamos. Y aquí el Señor está diciendo, y aquí habla de nuevo de fe, y habla de la luz, y ya dirigimos al domingo, tener mucho cuidado, la luz del pecado de Dios. Aquí hay dos elementos. Tienen necesidad de sabiduría. Yo creo que todos. Todos. Aunque usted no se da cuenta que las diversas situaciones de la vida cada vez son distintas. Y hoy fue este chicharrón, y mañana es otro, y pasado mañana es otro, etc. Y todos no los resolvemos de la misma manera. Así que necesitamos no la sabiduría del mundo, necesitamos la sabiduría del cielo. ¿Y cómo la necesitamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Santiago lo dice, pídala a Dios que Él, escuchen esto hermoso, Él está dispuesto para darla abundantemente, porque Él sabe que la necesitamos. Pídale que Dios está dispuesto a dársela, pero ¿cómo lo van a pedir? Aquí, pídala sin dudar nada. Pídala sin dudar nada. Y aquí utiliza dos figuras retóricas muy importantes. Pídala sin dudar nada. Y aquí la primera figura retórica que es como la ola del mar. Si pide dudando, es como la ola del mar que va y viene, vuelve y va, y vuelve y viene. Y dice Santiago que aquí tal
cosa hace, no espere recibir nada de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. Pídala. ¿Pero cómo lo van a pedir? Sin duda. Pida la abundante bendición, pero no dude. Pídala con fe. Con fe. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, lo describe de una manera fabulosa. El que se acerca a Dios ha de creer que le va a encontrar y que Él premia a los que le buscan. Y termina diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, usted se acerca al Señor, crea que Él está ahí. Crea la palabra, que estoy con ustedes. Yo estoy con usted, crea la palabra. Y que Él es galardonador de lo que le des. Él está con los brazos abiertos. Vengan a mí, pídanme. Eche toda ansiedad sobre Él, porque Él quiere cuidar de nosotros. En la palabra. Se cumple la clave a eso. Y aquí coloca otro ejemplo. Y coloca el ejemplo de que duda es como el hombre que es inconstante en todos sus caminos. Pues sí, ahorita y no pasan 2 minutos y ya no. Como decía el estilo de Serpa, ni chicha ni limonada. Hoy es una cosa, mañana es otra. Una persona indecisa no se puede contar con esa persona. Y entonces, equivale a eso. A la duda, que es pecado. Y veamos el último de los asuntos que me parece también maravilloso. Debemos aceptar lo que Dios ha dicho que hará. Debemos aceptar lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. En el caso de la carta, es que ellos debían aceptar lo que Dios había dicho que había hecho con ellos. Y miren ustedes el ejemplo de mozo. En Jesucristo todos somos iguales. ¿Y saben algo hermoso? El Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Yo compartí esta tarde algo que ante el dolor de la muerte, sea quien sea, es terrible, ¿verdad que sí? Ante el dolor de la muerte, sea quien sea. Y el muerto está muerto, pero uno se pide a la persona, está allá al lado, el sufrimiento de esa persona. La esposa de este señor, el niño, o los hijos, la persona, los compañeros, terrible. Yo curaba con mi esposa que él se arrepintiera. Porque ¿qué es lo que más interesa? La salvación de su alma, ¿verdad? Salvación de su cuerpo. Y observamos, mire, toda esa cantidad de oraciones. Todo Colombia y aún fuera de Colombia. Pero Dios ya venía de marcar el destino. Así es así. Y por todas las oraciones del mundo, el Señor había dicho, se va. Así las oraciones. Sí. Pero ¿saben de venía a mi mente? Porque aquí estamos hablando de personaje. Ir en todas las altas esferas y todo se murió. Yo no escuché hablar del Papa, pero me imagino que también estaban todos en esa oración. Pero venían en mente también los pobres. Esos pobres que ni siquiera tuvieron oyente para ir metidos en fosas. No sé si alguien oraría por ellos y contó sus historietas. Yo pensaba en el Rico y Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? El rico y Lázaro.
Y resulta que, escuchen, justo como dice al pie de la ley, había un hombre rico y da la descripción de su riqueza, cómo se vestía, del lino fino, etcétera, daba banquetes todos los días. Y había un médico llamado Lázaro. Y la descripción que se da sobre él es que estaba a la puerta de la casa de rico mendigando comida. Y los únicos que se acercaban a él, así dice la escritura, eran los perros para la Mexillax. Pero escuchen esto. Y murió Lázaro, y fue a la cena naval. Y murió el rico, y fue sepultado. Usted no sabe lo que es. Diría una cosa muy profunda. Lázaro como mendigo, lo tirado como a los perros, en fosas comunes. No tuvo sacrificó, pero mire que su alma hirió de paz. El rico, dice la palabra, después de contar. ¿Sabe qué pasó con él? Él sí tuvo honras curiosas. Él sí tuvo un secto de todos sus compañeros ricos que le hicieran calle. ¿Por qué hablo del rico y el pobre? ¿Por qué coloco en las comparaciones? Porque precisamente lo que toca esta parte es eso. Habla al pobre y le dice, alégrate de tu condición. Y le dice al rico, alégrate con que Dios te ha dado. Tanto el uno como el otro deben reconocer que lo que son, pues por Dios. Y que Dios tiene los ojos puestos en ambos y que no hace acepción de personas. El pobre en su necesidad y en su situación compleja, que se goce en su escasez, porque de su lado está el Dios proveedor de esto. Pero el rico, ¿sabe cuál es el problema del rico? Perdemos de tiempo. Y ahí está diciendo, y si pierdes lo que tienes, cosa fit, porque Dios.